Buen día para todos. Les habla el profe Sergio Andrés Sarmiento. Eh, Vamos a hacer algunos videos, más exactamente 3 videos, a petición de algunos de ustedes que, eh, digamos que han requerido especialmente para la presentación del taller que se entregó. Bueno, entonces, de forma general, lo que se hace en el primer video es una descripción general y rápida de unos elementos básicos del plano cartesiano, un segundo video con eh, alguna caracterización, representación de algunas transformaciones geométricas a figuras, por supuesto, en el plano cartesiano, y finalmente haremos un proceso de revisión, retroalimentación de algunos ejercicios propuestos en el taller, pues para que haya claridad en la solución. Entonces comencemos con este primer ejercicio, con este primer video, ¿vale? Entonces, como ya les decía, vamos a describir unas cosas muy generales y vamos a empezar diciendo que el plano cartesiano, ¿cierto?, está compuesto por dos rectas, una horizontal que llamamos eje X, ¿cierto? Entonces, eje X y una recta vertical, ¿cierto? Esta, a la que llamamos eje Y. Bien, es muy importante que reconozcamos un punto que está ubicado aquí en el centro y que voy a resaltar un poquito, ¿cierto? Y aquí, que se los va a mostrar un poco más, más fuerte, ¿cierto? Este lugar al que llamamos origen y que vamos a reconocer como el origen, ¿cierto? Es el lugar donde se corta el eje X con el eje Y. ¿Por qué es tan importante ese origen? Porque nos permite identificar otras características que tiene el plano cartesiano, ¿sí? Nos va a servir como referencia. Entonces, una primera referencia para que nos sirva este centro, este origen, es la siguiente, y es que a partir del origen, y si me desplazo hacia la derecha sobre el eje X, todos estos puntos desde el origen hacia la derecha en el eje X son positivos. Ahora, si hago este mismo ejercicio, pero desde la izquierda, ¿sí?, desde el origen hacia la izquierda, todos estos puntos, todos estos valores del eje X son negativos, ¿cierto? Ahora, si nos vamos sobre el eje Y, ¿m?, y miramos desde el origen hacia arriba, esos valores son positivos. Y si nos vamos del origen hacia abajo, estos valores del eje Y son muy bien negativos. Muy bien. Entonces, digamos que esta división, esta distribución nos permite identificar, ¿cierto? Cuando nosotros trazamos el eje Y, trazamos el eje X, encontramos que la cuadrícula, nuestro cuaderno, se divide en 4 partes, ¿cierto? Acá tenemos una, acá tenemos otra, acá tenemos otra y acá tenemos otra, ¿cierto? 4 regiones, 4 partes, que en geometría se conocen como cuadrantes, ¿sí? Entonces, a esta primera región la vamos a llamar primer cuadrante, a esta segunda región la vamos a llamar segundo cuadrante, esta tercera región, tercer cuadrante, por supuesto, y esta cuarta región, pues, cuarto cuadrante, ¿cierto? Que es muy importante, además de reconocer que, digamos que tenemos esos 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí?, que los puntos en cada uno de los cuadrantes tienen unas características muy importantes. Entonces, antes de hablar de esas características, voy a escribir por acá algo que es sumamente importante y que digamos que es una de las cosas básicas
del trabajo en el plano cartesiano, pero que son fundamentales y que son además la base de muchos errores, perdón, de muchos de los errores que ustedes cometen. Y es que siempre que yo voy a ubicar un punto en el plano cartesiano, siempre el primer valor corresponde al eje X y el segundo valor corresponde al eje Y. Muy bien. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Muchas veces lo que hacemos es que nos confundimos y los invertimos. Resultamos poniendo el primer valor del eje Y, el segundo valor del eje X, y ahí se echó todo a perder. Todo el ejercicio va a quedar mal. Entonces recordemos siempre, primero eje X, segundo eje Y. Ahora, si vamos a ubicar un punto en el primer cuadrante, ¿cierto? En este cuadrante, y vamos a tener que reconocer el valor de X porque ya dijimos que el primer valor es de X, el segundo valor es de Y. El primer valor, o sea, el que va a tener X en este primer cuadrante, ¿es positivo o es negativo? Estos valores que estamos viendo acá, esos valores son positivos, ¿cierto? Son positivos, o sea que en el primer cuadrante los valores de X son positivos. Ahora, en el segundo cuadrante, perdón, en el eje Y, ¿cómo son los valores? ¿Cómo son los valores del eje Y en el primer cuadrante? Por supuesto, muy bien, también son positivos. Eso significa que siempre que yo tenga un punto en el que X sea positivo y Y sea positivo, ese punto va a ir en el primer cuadrante. Vamos a ubicar, a hacer un primer ejemplo. Entonces, si miramos acá, ¿cuál sería el valor de X? ¿Y cuál sería el valor de Y? ¿Cierto? El valor de X sería 2, el valor de Y sería 2, ¿cierto? Entonces la coordenada sería 2,2. Perfecto. Vamos a ubicar otro punto. Pongámoslo por acá. ¿Sí? Y entonces, vámonos nuevamente. ¿Cómo sería el valor de X acá en este punto? Sería 7 y en Y sería 4. Es decir, que el punto, la coordenada sería 7,4. Perfecto. Ahora, ubiquemos un tercer punto, puede ser este, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será X? ¿Cuál será el valor de X? 8, muy bien. ¿Y el de Y? 1. Entonces, la coordenada de este punto será 8,1, ¿cierto? Que es muy importante y que debemos tener en cuenta que siempre que me den un punto en el que las dos coordenadas sean positivas, mira acá 7,4, 2,2, 8,1, 10,2, 9,7, ¿sí? En el que los dos valores sean positivos, yo ya debo saber que esos puntos van en el primer cuadrante. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio con el segundo cuadrante, el mismo análisis, tendríamos que, listo, X, Y, que X es que positivo o negativo en el segundo cuadrante. Miremoslo. Este es el segundo cuadrante, ¿cierto? X como es negativo, muy bien. Y Y, miren los valores, positivo, ¿cierto? Es decir, que en el segundo cuadrante los valores de X son negativos y los valores de Y son positivos. Entonces, de igual manera, si me dan algunos puntos para ubicar y ya sé que el valor de X es negativo y el valor de Y es positivo, esos puntos van ¿en qué cuadrante? Muy bien, en el segundo cuadrante. Miremos este punto, por ejemplo, que acabo de poner acá, este, ¿sí? ¿Qué valor tiene en X? -9. ¿Qué valor tiene Y? 3. Es decir, que la coordenada de ese punto será -9,3. Listo, vamos a hacer otro par de ejemplos un poco más rápido porque ya estamos
viendo cómo es que funciona esto, entonces en el eje X menos 6, en el eje Y 2. Es decir que la coordenada de este punto es menos 6,2, ¿cierto? Y vamos con un tercer punto para terminar en este cuadrante. Entonces aquí, por ejemplo, tengo en el eje Y, ¿cierto? Perdón, en el eje X, menos 6, y en el eje Y, 1. Es decir, que la coordenada es menos 6,1. Perfecto. Entonces, recalcamos. X negativo, Y positivo, esos puntos van en el segundo cuadrante, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis con tercer cuadrante. ¿Cómo será? Escribámoslo por aquí, X, Y. ¿Cómo será entonces X y Y? X, ¿cómo es? Negativo. Y Y, ¿cómo es? Negativo. Es decir que cuando nos encontremos con un punto o con puntos en general en el que tanto el valor de X como el valor de Y son negativos, esos puntos van a ir en el tercer cuadrante. Muy bien. Ubiquemos acá este punto y entonces miremos cuál es el valor en X de este punto. Miremoslo. Muy bien, 9. Y en el eje Y, menos 1. Es decir que esta coordenada es menos 9, menos 1. Perfecto. Vamos con otro punto por aquí, puede ser un poquito más grande. ¿Cuál es la coordenada de X? Menos 7 y de Y menos 3. Es decir que es menos 7, menos 3. Muy bien. Y uno más y terminamos acá. Este puede ser. Entonces miremos en X menos 3 y en Y menos 5. Es decir que la coordenada es menos 3, menos 5. Muy bien. Listo. Y vamos finalmente a hacer el mismo análisis en el cuarto cuadrante. Y terminamos. Y entonces en el cuarto cuadrante, ¿cómo es el eje X? Fácil. Positivo, muy bien. ¿Y el eje Y? Negativo. Es decir que X va a ser positivo y Y va a ser negativo. Y vamos a decir que siempre que tenga valores o un punto en el que el valor de X sea positivo y el valor de Y sea negativo, ese punto por supuesto va a ir ubicado en el cuarto cuadrante. Y miremos un par de ejemplos. Entonces, ¿cuál sería la coordenada? En X, 2 y en Y, menos 1. Es decir, 2, menos 1. Muy bien. Y pongamos uno un poco más alejado. ¿Cuál sería el valor de X? 7 y de Y, menos 2. Es decir, que eso sería 7, menos 2. Muy bien. Entonces, creo que hasta aquí podemos dejar. Podemos decir entonces, tenemos un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes y cuatro cuadrantes. El plano, el eje Y y el eje X nos dividen el plano en cuatro cuadrantes. Y adicionalmente debemos tener muy en cuenta que cada cuadrante tiene unas características con los signos. Primer cuadrante, los dos signos son positivos. Segundo cuadrante, los puntos que ubicamos ahí, X es positivo, X es negativo, perdón, y Y es positivo. Tercer cuadrante, X y Y son negativos. Y cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. ¿Listo? Con esto terminamos, chicos. Espero que el video les sea muy útil,
que los sepan aprovechar y cuídense mucho, espero que estén muy bien y hasta el siguiente video.